Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es José Jesús Rincón Rey. Estamos reunidos con la intención educativa de desarrollar la actividad de la fase 3 de nuestra carrera de psicología en la metodología de la materia acción psicosocial y jurídica. Tenemos la presencia de una profesional en este espacio que nos va a ayudar con este desarrollo, que es Angélica María Triana. Ella es psicóloga jurídica y forense de la Universidad Santo Tomás. Esta va en presentación de nuestra tutora Gloria Esperanza Torres del grupo 303 y esta estructura de la entrevista va dividida en 5 secciones, que es la primera, experiencia profesional, perdón, está la sección 2, que es procesos con víctimas, está la sección 3, que son procesos con agresores, está la sección 4 con colaboración, que es la colaboración interinstitucional y trabajo en equipo, y la sección 5 que es reflexiones y recomendaciones. Por ende, tenemos aquí presente a nuestra profesional, Angélica Triana, que nos va a ayudar cómo se maneja y cómo ha sido su experiencia como psicóloga jurídica y forense. Agradezco inmensamente, Angélica, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y nuestra ayuda para este tema educativo. Con ustedes su presentación, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes para todos y para todas. Mi nombre es Angélica María Triana Suárez, soy psicóloga social y especialista en psicología jurídica y forense, con formación especializada en evaluación pericial psicológica, intervención psicológica en contextos judiciales, análisis de comportamiento criminal. ¿Qué les cuento? Mi perfil se ha centrado pues en la aplicación de la psicología en el ámbito penal y en la valoración del testimonio. Entonces, esta es la credibilidad que nosotros los profesionales aplicamos y es una pues responsabilidad ante todo psicológica en el marco de cada uno de los procesos judiciales que llegan a nosotros como especialistas en esta rama tan bonita de la psicología. Muy bonita e interesante, muchas gracias. Bueno, ya que nos mencionó sobre su título universitario y mayor nivel que posee, quiero felicitarla también. En realidad es un tema que a mí me llama mucho la atención junto a la clínica, psicología clínica, y es una dicha poder contar con su experiencia en estos medios. Entonces, ¿usted podría de pronto describirnos brevemente cuáles son las funciones dentro de la institución? Claro que sí. Bueno, en este momento yo trabajo con una firma de abogados. En la firma de abogados, donde desempeño mi labor como perito profesional en psicología jurídica y forense, mis funciones principales incluyen la evaluación psicológica de víctimas, agresores y testigos dentro de procesos penales. Nosotros elaboramos informes periciales, ¿cierto?, que contribuyen al análisis probatorio y la emisión de conceptos técnicos. Esos conceptos técnicos claramente van orientados a determinar el impacto emocional de los hechos, la imputabilidad, el daño psíquico, la capacidad de compromiso y la autodeterminación, llamémoslo de esta manera, de los implicados. En este contexto también realizo acompañamiento psicosocial en casos sensibles y también participo en audiencias judiciales como perito testigo, pues del proceso al que se me llama a juicio. ¿Qué hacemos allí? Nosotros sustentamos los informes periciales ante jueces o fiscales con el rigor metodológico que nuestra profesión incluye, tanto en lo ético, pues que exige la disciplina de la psicología y la especialización que les acabo de mencionar. Espectacular, interesante. Y ahora, dentro de las funciones que ya realizó y nos mencionó, que capaz y los olvido porque son muchas, no mentira, pero son interesantes. ¿Podría usted mencionarnos cuáles han sido los principales desafíos que ha enfrentado en su ejercicio profesional? Esto con base al trato con las víctimas o agresores. Bueno, con respecto a este punto, hay muchas experiencias, muchas vivencias y de ellas, pues, de la mano los grandes desafíos que nosotros como profesionales tenemos que enfrentar día a día en este ejercicio, ¿no? Pero uno de los mayores desafíos ha sido mantener la objetividad profesional, ¿cierto? Frente a la carga emocional que pueden generar ciertos casos, especialmente cuando se trata de delitos violentos o con alto tipo de impacto emocional, ¿ves? Por ejemplo, en el trabajo con víctimas,
uno de los retos principales radica en establecer una relación de confianza sin revictimizar y claramente garantizando que el proceso de evaluación no se convierta en una fuente de dolor, ¿vale? Pues el trabajo con agresores es un desafío constante y se centra en abordar conductas sin juzgar al individuo, ¿cierto? Y pues también es importante tener o comprender, ¿cierto?, los factores psicológicos, familiares o sociales que incidieron en su comportamiento sin perder la vista, la claridad en la responsabilidad penal, ética y profesional. Entonces creo que esos son es uno de los grandes desafíos que los psicólogos jurídicos forenses tenemos que tener ahí de base siempre con nuestro trabajo. Gracias, y me imagino la gran ética profesional, ¿no? Porque tanto como víctimas y agresores, o sea, es un rol de que es, como usted dice, no ponerse en contra, aún siendo agresor, pero sí saber sobrellevar la posición de cada uno y de manera ética y profesional tratar sus propios espacios, ¿no? Y ahora, sí, y en cuanto a todo esto, ¿de qué manera usted siente que ha evolucionado su rol dentro de la institución? Pues a lo largo del tiempo que usted la ha ejercido. O sea, mi evolución en el rol que manejo ahora en lo que estoy desarrollando, bueno, a ver, ¿qué les cuento? A lo largo del tiempo, mi rol claramente ha evolucionado en una labor principalmente evaluativa, ¿cierto? Hacia una función más integral de todo lo que la psicología pues aborda, ¿verdad? Esto que combina la evaluación forense, la asesoría jurídica y la intervención psicosocial preventiva, ¿vale? Entonces, he pasado de realizar informes periciales aislados a participar activamente en la planeación de estrategias de defensa, por ejemplo, o acompañamiento jurídico. Entonces, esto que me ha fortalecido, o más bien que ha aportado desde la psicología, pues elementos que cada día fortalecen la comprensión del comportamiento humano dentro de un proceso penal, por ejemplo, además, también he tenido la oportunidad de formar y orientar a otros profesionales en el manejo ético y en el manejo técnico de las entrevistas judiciales y elaboración de dictámenes psicológicos como material probatorio para juicio. Súper bien, y nada como la práctica, ¿cierto? El hecho de ejercerlo amplía nuestro conocimiento, amplía nuestra experiencia, no, muy, muy gustoso, la verdad. Muchas gracias por esta sección uno, que es experiencia profesional. Vamos a la sección 2, que es procesos directamente con las víctimas. Ujú. Hola doctora, buenas tardes. Me presento. Mi nombre es Andrea Ojeda. Hago parte de este grupo y pues te realizaré 4 preguntas, como lo hice mi compañero, sobre los procesos con víctimas. Claro que sí. ¿Tú nos puedes explicar cuáles son los procedimientos establecidos con la institución para brindar atención a las víctimas de los delitos? Claro que sí. Bueno, a ver, en mi proceso se inicia con una entrevista psicológica forense donde se recoge información sobre los hechos, las emociones sociales y los posibles daños psicológicos que existen dentro de todo el contexto que me están permitiendo a mí realizar una entrevista inicial forense, ¿cierto? Periódicamente se realiza una valoración clínica y psicométrica, ¿cierto? Considerando los criterios pues, del trauma, el estrés postraumático, la ansiedad o la depresión que puede existir en el momento o posteriormente a lo que sucedió. Entonces, en este caso o en este orden, la información se analiza en conjunto con el equipo jurídico donde yo trabajo para garantizar una comprensión integral del caso y construir un informe pericial pues, que sea muy objetivo y que respalde claramente el proceso judicial. Durante todo este proceso, ¿qué se prioriza? Y soy muy enfática con esto, y es que debemos priorizar siempre la ética profesional, el principio de no revictimización que les contaba hace un momento, y lo más importante, la confidencialidad. Ese es el procedimiento que se brinda en una primera atención a las posibles víctimas. Desde estos procedimientos, ¿cuáles consideras que son los principales obstáculos que se encuentran en trabajar con estas personas que son víctimas y qué términos emocionales, legales o sociales se encuentran? Bueno, esa es una pregunta muy compleja y muy interesante, y es un tema de debate y discusión constante con todo el grupo de trabajo pues, que hace parte de los procesos, ¿cierto? Entonces,
Los principales obstáculos a trabajar con víctimas considero que son más frecuentes los de tipo emocional y legal, ¿cierto? A nivel emocional, muchas víctimas llegan con niveles altos de miedo. Es increíble porque llegan con un miedo de culpa, de desconfianza, entonces es bastante complejo tratar a una posible víctima que llegue con estas emociones pues como tan alteradas, ¿cierto? Y esto dificulta el proceso porque a veces se daña la información, el material se contamina, entonces es muy difícil. Es un obstáculo que para mí siempre va a estar ahí, va a ser el tema de muchísimo cuidado al momento de realizar una entrevista. En el plano legal, a veces existen revictimización institucional. Yo creo que ustedes ya tuvieron acercamiento con esta materia, ¿cierto? ¿A qué refiere esa victimización institucional? Por la retención, ¿cierto? O de cierta manera las declaraciones o la falta de acompañamiento psicosocial sostenido. A veces simplemente los profesionales hacen repetir y repetir a la posible víctima y resulta que esto se llama revictimización. O pasan de una institución a otra y tienen que contar siempre el mismo suceso, poner el mismo contexto que realmente en la víctima pues está creando una dificultad y está alterando sus emociones, ¿cierto? Ese es otro obstáculo que siempre va a estar ahí presente. También se evidencian limitaciones en los tiempos judiciales, ¿no? Que impiden procesos de atención más profundos o continuos. Siempre el tiempo no va a ser necesario para que toda esta evidencia tenga el curso que debe tener. Ah, ok, entiendo. Desde lo que tú nos comentas, ¿qué estrategias se podrían como implementar para garantizar a las víctimas que reciban como ese acompañamiento que tú dices como integral y efectivo, que tanto pues les, les causa, ¿no? De volver a repetir lo que tú nos decías, todo lo que eh, viven ellos, ¿sí? Claro que sí. Nosotros como equipo, ¿qué implementamos? Nosotros implementamos estrategias basadas en la escucha activa, la contención emocional y el enfoque de derecho. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, al tener una escucha activa con la posible víctima, lo que hacemos es formular nosotros mismos las estrategias como equipo para no poner a la víctima, ¿cierto?, en constantes procesos de socialización y contextualización de los hechos. Entonces, durante la entrevista, por ejemplo, se emplean técnicas que promuevan la seguridad emocional y la evaluación de las experiencias de la víctima, ¿cierto? Además, nosotros también articulamos el trabajo con profesionales jurídicos de redes institucionales, institucionales, perdón. ¿Esto qué garantiza? Que la atención no se limite a la evaluación psicológica, sino que contemple acompañamiento médico, social, y pues que todo esto sea integral, que exista ese acompañamiento y redes de apoyo social. Y también, pues si es necesario, se involucra redes de apoyo familiar para que la víctima, ¿cierto?, pues esté en constante acompañamiento. Esas son las herramientas que nosotros como equipo le brindamos a nuestros clientes, digámoslo de esta manera. Se me hace muy importante eso de, pues, del acompañamiento familiar, ¿cierto? Porque en muchas ocasiones como que son olvidados por parte de la familia, de amigos, entonces sí es como duro llevar, pues, ese proceso, más duro de lo que es. Hay que fortalecer la red de apoyo familiar, es muy importante en todo este tipo de procesos. Desde tu opinión, ¿cuáles consideras que son las principales áreas que se deben mejorar en la atención y en la protección de las víctimas dentro de la institución? Muchísimas áreas, ¿sabes? Muchísimas, pero fundamentalmente se debe fortalecer la articulación institucional y te lo comentaba un segundo. Entre entidades judiciales, salud y bienestar social es muy, muy importante estas áreas y son las que tenemos que fortalecer cada día. Asimismo, se requiere capacitación constante, ¿cierto? Porque el mundo está en constante evolución y asimismo nosotros como profesionales tenemos la responsabilidad de tener una capacitación constante.
evidenciando los cambios que tiene la sociedad, ¿no? Esto lo estoy hablando para funcionarios, operadores judiciales, por ejemplo, sobre trauma psicológico, perspectivas de género, derechos humanos, esto con el fin de ofrecer una atención más humana, más técnica, más eficaz. Entonces yo pienso y con toda seguridad te diría que el área que debemos fortalecer más es la capacitación constante, fortalecer el conocimiento y las articulaciones institucionales. Para mí son las áreas más importantes que debemos fortalecer. Bueno, pues agradecerte por esta sección de los procesos con víctimas y doy paso a mi compañera con la siguiente sección. Claro que sí. A ti, gracias por escuchar. Muy buenas tardes, doctora Angélica. Mi nombre es Carmen Jiménez. Primero que todo, pues agradecerle por este espacio. De verdad que estamos muy agradecidos y pues seguimos con la sección 3, que son los procesos con agresores o responsables. Entonces, la primera ¿Esto? pregunta sería, ¿podrías explicarnos qué protocolos se siguen en su institución para el tratamiento de agresores o responsables? Ok. Los protocolos varían en las instituciones, ¿no? Cada institución tiene unos protocolos pues que son inicialmente aprobados por la organización como tal. En mi caso, ¿cierto? Los agresores siguen protocolos de evaluación psicológica forense que les comentaba, orientados a analizar la estructura de la personalidad, las habilidades de autocontrol, la empatía y la comprensión de normas sociales, pues que es el objetivo. El objetivo pues no es justificar la conducta, ¿cierto? Pero sí es comprender los factores psicológicos, los factores cognitivos y los factores contextuales que influyen en el acto delictivo. Pues esto con el fin de orientar decisiones jurídicas y o procesos de rehabilitación. Es el protocolo que nosotros como entidad realizamos en el proceso de agresores o responsables. Listo. La segunda pregunta sería, desde su experiencia profesional, ¿cómo se equilibra el cumplimiento de la ley y la rehabilitación de los agresores? Es una pregunta difícil. Es una pregunta difícil, pero en mi experiencia el equilibrio claramente se logra entendiendo que la justicia no debe limitarse a la acción, ¿cierto? Sino también buscar la reducción y ponerle mucha fuerza a la reintegración social, ¿cierto? Para mí sería un equilibrio perfecto. Desde la psicología forense, nosotros, ¿qué hacemos? Promover una mirada que combina la responsabilidad penal con la comprensión clínica, ¿cierto? Esto con el fin de fomentar procesos restaurativos cuando es posible, ¿no? Y cuando éticamente pues es viable tener un protocolo o un proceso que restaure socialmente a la persona. La tercera pregunta sería, ¿qué desafíos éticos o profesionales ha enfrentado cuando trata con agresores o personas responsables de delitos? Muchos, pero yo creo que cada profesional se enfrenta con diferentes contextos y diferentes situaciones. En mi caso, el principal desafío ético es mantener la neutralidad, ¿cierto? Y el respeto por la dignidad humana, incluso frente a conductas graves o socialmente rechazadas, ¿cierto? Eh, También es un reto preservar la confidencialidad, es un reto constante. Tú puedes ser el mejor profesional, puedes ser el mejor aplicando pruebas, el mejor en tus conceptos, el mejor en tus informes, pero preservar esa confidencialidad, ¿cierto? Cuando tú debes mantener el respeto por la dignidad humana y mantener esa neutralidad es bastante difícil. Dentro de un contexto donde la información tiene implicaciones judiciales directas, porque tú eres un profesional y tú estás graduado bajo un juramento. Entonces, eso es bastante fuerte, porque hay situaciones en las que tú escuchas de la entrevista y escuchas unos actos y unas acciones terribles que pues van en contra de muchas cosas, sobre todo cuando pone la dignidad humana, ¿cierto? Y el ser humano por enfrente de todo esto. A ver, otro aspecto pues, relevante en la presión
externa de las partes. Ay, perdóname un segundo que se me cayó un micrófono. Entonces te decía relevante, ¿me están escuchando bien? Hola. Sí, sí, está bien. Te Perfecto. escuchamos, doctor. Ok, entonces les comentaba que otro aspecto pues es como la presión externa que tiene uno como profesional de las partes, ¿no? Que te están presionando y te están pidiendo, te escriben, te llaman, es un cierto hostigamiento, pero pues uno como profesional y en esta área pues tiene que tener claro que se va a enfrentar día a día a todo esto. Entonces, de esa presión externa que les estaba hablando, para modificar o de cierta manera influir en los dictámenes, a ti te presionan, a ti te ofrecen, a ti te dicen, modifiquemos, pero ahí es donde entra ese profesional con ética que sabe la técnica, que sabe qué es lo que está haciendo y va de la mano de un método científico que te está ayudando, ¿cierto? A comprender el escenario, a comprender la situación, a comprender todos estos actos para poder dar un informe, ¿cierto? Entonces, allí es donde tú como profesional te exiges a ti mismo una posición ética y firme basada exclusivamente en las evidencias y en lo que el método científico te proporciona para dar tu dictamen. Em, la cuarta y última pregunta sería, en su opinión, ¿qué herramientas o estrategias considera más eficaces para trabajar con ese grupo dentro de su institución? Bueno, en alguna teoría dice que somos seres únicos, irrepetibles y que todos sentimos, pensamos y actuamos de manera diferente, ¿cierto? Entonces existen, yo pienso que las herramientas eficaces con los agresores se identifican o se pueden aplicar más bien cuando tú ya has tenido un acercamiento profundo con el agresor o el posible agresor, ¿cierto? Entonces las herramientas más eficaces son la entrevista motivacional, el análisis de la conducta, la reducción emocional, el trabajo en habilidades sociales y el autocontrol. Son las herramientas más eficaces en la entrevista que podemos realizar nosotros los psicólogos jurídicos forenses. Y en los contextos forenses, la intervención debe ser estructurada, muy estructurada, por eso es importante leer muy bien los expedientes, saber a quién vamos a investigar, a quién vamos a entrevistar, ¿cierto? Entonces, esa entrevista estructurada debe ser breve, debe ser centrada en la responsabilidad de la toma de conciencia, más que en la intervención terapéutica tradicional, porque estamos enfrentándonos con agresores. Entonces, esa entrevista debe ser muy bien estructurada, debe ser muy centrada y debe ser breve. Para mí esas son las herramientas o estrategias que siempre van a ser eficaces en cualquier proceso de evaluación psicológica forense a posibles agresores. Muchas gracias Con gusto, por este espacio y seguimos con la sección 4. claro que sí. Con mi siguiente compañero. Doctora, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, me presento, soy el estudiante de Lugo. Inicialmente te quería consultar desde su entidad cómo se coordinan las diferentes entidades judiciales y de bienestar en los casos que involucran víctimas o agresores, es decir, con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con la Policía Nacional y Ok. demás. Bueno, como nosotros no somos entidad pública, ¿cierto? Somos privada. Entonces, pero sí, la coordinación en este caso se realiza mediante canales formales de comunicación jurídica y convenios de colaboración entre las firmas de abogados con las que yo trabajo y las entidades, como tú lo mencionabas hace un momento, el ICBF, las comisarías de familia, medicina legal o centros de atención en víctimas. Tenemos una constante articulación y comunicación con estas entidades pues que nos permiten darle una atención más integral a las víctimas que acuden a nosotros en procesos penales. Este intercambio de información se hace bajo criterios claramente de, como les decía antes, de confidencialidad y también esa pertinencia y el consentimiento informado hacia nuestros clientes. Antes de nosotros acudir a esas entidades públicas, primero consultamos con ellos y damos las herramientas y articulamos con estas entidades. Eso es lo que hacemos.
Perfecto, doctora. Y en ese orden de ideas, ¿qué aspectos considera relevantes que se podrían fortalecer en términos de colaboración interinstitucional en estos procesos? Bueno, yo siempre he pensado que sería muy, muy interesante y conveniente para las entidades públicas como las entidades privadas que manejan este tema, unificar ciertos protocolos de actuación entre las instituciones y especialmente en la atención a víctimas. Yo les comentaba al inicio de la entrevista, ¿cierto? Que siempre se cambian los métodos en las diferentes entidades y esto lo que hace es provocar una revictimización, porque estamos una víctima ya viene de un proceso de vulnerabilidad, ¿cierto? Y tener que estar exponiendo o contando o relatando todo lo que le pasó, pues esta es una manera de revictimizarlos. Entonces, para mí sí sería muy importante unificar protocolos de actuación y de atención a las posibles víctimas. ¿Esto por qué? Porque a menudo la falta de comunicación entre instancias genera duplicidad de procesos o vacíos en la atención, ¿cierto? Y entonces se requiere mayor fluidez en la cooperación técnica, en la cooperación jurídica y los espacios de diálogo interdisciplinares. O sea, que sean muy limitados esos espacios de diálogos para que no tengan que contar una y otra vez la situación. Ok, y digamos que sin esa participación de terceros, ya en su institución, ¿sí? En su entidad, ¿cómo se trabaja en equipo dentro de la misma y cómo se aborda un caso que involucra tanto víctimas como agresores? A ver, creo que no te escuché bien o no te logré entender muy bien lo que me dijiste. O sea, digamos que ya sin vincular entidades externas, sino de pronto ya por parte de ustedes, el trabajo colaborativo, ¿cierto? Ah, ok. ¿Cómo ustedes articulan justamente esas acciones para, en casos que involucran agresores y víctimas? O sea, ¿cómo nosotros nos articulamos interdisciplinariamente en el mismo equipo con la Sí, información que ya obtuvimos? Sí, eso es lo que tú quieres exacto, decir. doctora. Sí, Ok, señora. para no hacer un proceso de revictimización. Sí, sí, desde No, que a está ver, nosotros, involucrado agresores y bueno, nosotros tenemos siempre algo que hacemos después de que tomamos un caso y es hacemos una junta de trabajo. En esa junta de trabajo recreamos la situación de los hechos y empezamos, cada profesional da su punto de vista, organizamos un documento y ese documento va a estar a disposición de cada uno de nosotros como equipo interdisciplinar. ¿Esto con qué objetivo? Con el objetivo de no estar llamando a la víctima a preguntar, a preguntar, a preguntar. Eso es lo que nosotros hacemos. Ah, bueno, perfecto, doctora, muchas gracias. Ya por último, Con para mucho terminar gusto. esta sección, Sí. ¿usted qué le atribuye a la capacitación que tienen los No te, no te- funcionarios en no se temas te escucha relacionados con muy la bien. psicología jurídica y el No tratamiento se te escucha. de víctimas? No te escucho muy bien, perdóname, se está como entrecortando la comunicación. Sí, populares. ¿No? La Entiendo el compañera trabajo tiene en equipo. mala Mi para la compañera, internet. Yo te una cuarta. colaboro. La cuarta Sí. pregunta es, ¿qué importancia contribuye a a la capacitación desde los funcionarios con temas relacionados de la psicología, con jurídica o tratamientos con víctimas y agresores? ¿Sí me hice Ok, entender? sí, perfectamente. Es que al compañero no se le escucha muy bien, se le corta la Mi amor, comunicación. internet. Como les dije anteriormente, la capacitación es supremamente importante, es esencial. Y en el campo jurídico y forense cambia constantemente. Es un cambio constante, por lo que el profesional es claro y que debe estar en constante actualización, ¿cierto? Por ejemplo, los profesionales deben actualizarse ¿en qué? En psicopatología forense, en técnicas de entrevista judicial, análisis de la credibilidad y o sea, y estar con la norma vigente, ¿cierto? Porque la norma va cambiando. Entonces, es esencial que tenga esa normatividad súper clara a la vigencia.
Algo súper importante es que la actuación constante garantice, ¿cierto?, la idoneidad técnica, ser objetivo y la ética profesional que siempre prima en todo. Y si se han dado cuenta, desde que inicié a hablar o desde que inicié a dar respuesta a lo que ustedes me están indagando, siempre he puesto en primer lugar la ética profesional y ser objetiva con los hechos y con lo que yo estoy trabajando. Muchísimas gracias. Interesante. Sí, muchas gracias. Muchísima información, pero bueno, para concluir con la quinta parte, que es las reflexiones y recomendaciones con base a todo lo que nos brindó, nos respondió y su experiencia. Ahora, con base o desde su experiencia, ¿cuáles cree usted que serían los principales desafíos en el campo de la psicología o la psicología jurídica aplicada a su contexto profesional? Bueno, los desafíos son muchos. Yo creo que no solo en el área jurídica y forense, sino también en todas las áreas de la psicología, los desafíos siempre van a estar. Es un campo bastante amplio. Entonces, para mí, los principales desafíos en el campo específico jurídico y forense son la falta de comprensión del rol psicológico jurídico, ¿cierto? La presión institucional y mediática que tienen las entidades sobre esta rama de la psicología. También es la necesidad de mantener el equilibrio entre lo científico y lo humano, lo que les decía hace un momento, es donde uno ser objetivo y ser ético está siempre, siempre en primer lugar, porque tú tienes que estar socializando, ¿cierto? Haciendo la ponencia de algo científico y también enfrentándose a eso visceral que tenemos nosotros como seres humanos, ¿cierto? También persisten limitaciones en los tiempos judiciales, la valoración de la evidencia psicológica dentro del proceso penal, ¿cierto? Los tiempos son limitados y realmente generar una evaluación, un informe, ¿cierto? Con toda la evidencia recopilada en lo psicológico es bastante fuerte. Entonces, eso siempre, siempre va a ser y va a persistir como limitaciones en nuestro campo judicial, jurídico, perdón. Interesante, gracias. Ok. Em, Tenemos otra porque ya estamos por cerrar y quisiera que desde la psicología jurídica usted nos opine qué mejoras recomendaría para fortalecer la eficacia de los procesos judiciales que son ya relacionados con las víctimas y agresores en su institución. Ok, mejoras. Hace un momento también estaba hablando quizás de algunas mejoras en estos procesos para fortalecerlo, ¿cierto? Entonces, yo creo que es necesario consolidar equipos interdisciplinarios permanentes. El cambio de los profesionales, estar moviendo a estas personas, esto genera pues como vacíos en los procesos, digámoslo de esa manera. Entonces, promover la formación continua de jueces, fiscales, defensores en aspectos psicológicos y establecer protocolos de evaluación y actuaciones que sean unificadas, que les decía hace un momento, ¿cierto? Que garanticen claramente la calidad de las pericias y la protección siempre, siempre de los derechos humanos. Correcto. Esas serían las Gracias. mejoras y pues las recomendaciones como especialista y pues con toda la experiencia y la habilidad que he adquirido en este tema. Muy bien, gracias. Doctora, desde la última pregunta, ¿cómo considera su merced que se ha impactado su trabajo en el bienestar y la rehabilitación de las personas con las que se ha interactuado? A ver, ¿me están viendo? Ah, ok. Bueno, mi impacto laboral a nivel personal, ¿cierto? Sí, señora. Ok. Entonces, bueno, ¿qué considero? Yo considero que mi labor ha contribuido visiblemente a la dimensión humana detrás de los procesos penales, ¿cierto? A esa humanización que se debe tener, ofreciendo, a ver, ¿qué te puedo decir? Comprensión, acompañamiento técnico a las víctimas y también a los agresores, porque muchas veces los agresores tienen un historial de vida que ustedes no se imaginan.
Y esto no es que esté validando estas conductas, ¿cierto? Pero también hay que ver más allá del hecho, más allá de lo que pasó. Entonces, eso hace parte de ese impacto que ha tenido mi profesión en las personas. A ver, ¿qué les cuento? Cada dictamen, cada evaluación, pues representa para mí una oportunidad de aportar la verdad, la reparación y la justicia. Son elementos muy fundamentales para la salud mental, individual y social de estas personas, de esta población. A ver, mi trabajo busca no solo apoyar decisiones judiciales, ¿saben, chicos? Sino también es fortalecer procesos de comprensión, resiliencia y transformación personal o colectiva, socialmente hablando. Eso para mí ha sido pues ese impacto a nivel profesional que yo he podido tener con las personas en este proceso y en este trabajo que desempeño. Gracias, Angélica. Muy, muy, muy agradecidos. En general, algo que a mí me impactó bastante es cómo la ética profesional la desempeña. O sea, como usted decía, es algo con lo que se carga. Y algo que usted dijo ahorita que me pareció muy interesante es, ajá, tenemos a un agresor, pero ¿qué fue de ese asesor? ¿De dónde viene? Del hecho de cómo se comporta ahorita y de eso se trata la psicología, ¿no? Pues entender de dónde emana todo, de dónde la afectación psicológica nos llega a convertir o a transformar nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestros actos y todo lo demás. Como usted decía, no quiere decir que se acepte, pero sí entender esa parte y como profesionales mantener la postura con la ética profesional. Me imagino que al tratar con todo eso, si un amigo a mí se desahoga conmigo con tantos problemas, yo me siento cargado. Ahora me imagino en el momento de ejercer la profesión, cuántos problemas ajenos y cuántos problemas desconocidos no nos cargan y nos rellenan nuestro espacio, nuestra mente, nuestra propia intimidad, porque todo se viene acá. Entonces admiro mucho su profesión porque pues no es nada fácil, es entender a diferentes partes, la ética en este momento se me amplía más el entendimiento hacia la ética profesional. Pero me parece muy interesante y felicito por su labor y su desempeño en este Gracias, desarrollo de actividad. Entonces, gracias. muchachos, esto ha sido la reunión. Agradezco a todos porque de manera colaborativa estamos trabajando y lo desarrollamos. Nuevamente agradecerle a la profesional Angélica por su colaboración. Adicional, quiero recordar que con su previa autorización se hizo la grabación de esta llamada de fines educativos. Ya queda solo analizar, alimentarnos más sobre este conocimiento que en algún momento nos va a beneficiar a nosotros como estudiantes. Entonces, Perfecto. muchas gracias. ¿Algo más que quieran aportar los compañeros? Angélica, Eh, una nada, recomendación, diga, oiga, usted que va a ser psicólogo. cuando se Cuéntenos. gradúen del pregrado, piensen muy bien la especialidad que ustedes van a tener para fortalecer esa profesión tan linda, de verdad, tan bonita, tan enriquecedora que es la psicología. Y nada, también decirles que si necesitan algún aporte más en cuanto a la consolidación del informe que tienen que hacer, cuentan conmigo, estaré ahí presente para colaborarles. ¿Listo? Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas Muchas Vale. gracias. gracias. Damos finalizar la reunión. Bendiciones Gracias. para Ok, todos. ok. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, muchachos.